La reflexión del día de hoy tiene como título El pacto que nos corresponde. Y el objetivo es pues, identificar cuál es el pacto que nos corresponde. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder primero conocerlo, después comprenderlo, identificar su significado, comprender el significado de ese pacto y tercero, vivir el pacto. Cuando usted y yo tomamos la Biblia que tenemos en casa, ahí, en cualquier parte de nuestra casa tenemos una Biblia. Cuando abrimos la Biblia, nos damos cuenta que está dividida como en dos grandes partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es decir, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Antiguo Pacto en la ley de Moisés y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto en la sangre de Jesús. Y la pregunta, porque solo tenemos una pregunta de la cual se desprenden otras y que queremos que usted hoy las haga. La pregunta es, ¿cuál pacto nos corresponde? Para poder conocerlo, para poder comprenderlo y para poder vivirlo. ¿Cuál es el pacto que nos corresponde? Entonces deberíamos tener claro estos dos pactos y para quiénes fueron elaborados estos dos pactos. El antiguo pacto en la ley de Moisés, que fue dado por Jehová de los ejércitos a Moisés, estableciéndose en una relación a través de unos mandamientos, de unos estatutos que se conoce como la ley de Moisés, que son más de 10 mandamientos. Los primeros fueron los que fueron escritos en las tablas de piedra, pero de ahí en adelante usted sigue leyendo y son más de 600. Entre Éxodo 20 y Deuteronomio 27 usted va a encontrar y a contar, si tiene ese tiempo, bueno, ya muchos estudiosos judíos lo han hecho, son más de 600 mandamientos. La pregunta es, ¿para quiénes fue hecho, fue establecido, fue erigido ese pacto? ¿Pensando en quién? Cuando Dios llama a Moisés en el tercer día de la salida de Egipto y lo manda a subir al monte Sinaí y empiezan a darle el pacto, el antiguo pacto y darle las leyes, ¿en quién estaba pensando? Estaba pensando en el pueblo que él había escogido. ¿Y cuál es el pueblo que Dios había escogido por pura misericordia? Eso sí, no porque se lo mereciera, por pura misericordia. ¿Cuál era el pueblo en el que Dios estaba pensando, en el que Jehová estaba pensando para establecer ese pacto a través de esas leyes que dio a Moisés? En el pueblo de Israel, en la nación de Israel, no más. Es decir, en todos aquellos que en su árbol genealógico descendieran de alguno de los hijos que se conoce como tribus o familias de Israel. ¿Cuáles son? Pues son los 12 hijos de Israel. Los hijos que tuvo Israel primero con Lea, con Raquel, con Bila y con Silpa, que fueron las mujeres con las que tuvo estos 12 hijos. Estos 12 hijos son, escuche bien, son Rubén, el primogénito de Jacob, el primero, que en la cultura era súper importante, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Esos son los 12 hijos de Israel y todos los descendientes de esos 12 hijos son lo que conocemos como las tribus de Israel o el pueblo de Israel. Para ellos, pensando en ellos, Dios elaboró el antiguo pacto y da las leyes a través de Moisés. El antiguo pacto en las leyes de Moisés, en lo que conocemos como la ley de Moisés. Pensando en ellos exclusivamente es que Dios establece ese pacto, no más. El pacto antiguo, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto en la ley de Moisés fue pensado y dado para que lo vivieran, para que lo conocieran, para que lo comprendieran
y lo aplicaran y lo vivieran y lo cumplieran los descendientes, es decir, el pueblo de Israel. Cualquier descendiente de esos 12 hijos, de esas 12 tribus, de esas 12 familias. No más. Y bueno, para cualquier otro de pronto por ahí que quisiera entrar. Pero fue exclusivamente pensado ese antiguo pacto, ese antiguo testamento, en los hijos de Israel, en la nación, en el pueblo de Israel, no más. El nuevo pacto en la sangre de Jesús, el nuevo pacto que ustedes ven en la Biblia como Nuevo Testamento, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, ahí sí fue pensado por Dios para todos. Es un pacto universal, judíos, griegos, romanos, y comience a decir naciones. El nuevo pacto en la sangre de Jesús fue pensado en usted y fue pensado en mí. Entonces la pregunta es, ¿quién nos metió a un antiguo pacto que no nos corresponde? ¿En qué momento y en qué circunstancias? ¿Quién o quiénes? ¿Quién o qué institución nos introdujo a un pacto antiguo con una ley de Moisés que no nos corresponde porque no fue hecha para nosotros, no fue establecida para nosotros, no fue pensada en nosotros? ¿Quién? Y la otra también es ya muy individual. Nosotros, usted y yo, ¿en qué momento entramos a una ley, a un pacto que no nos corresponde? ¿En qué momento? Así que, a partir de esa pregunta, comienza a hacerse otras preguntas. Nosotros, ¿por qué queremos vivir y cumplir un pacto antiguo, un antiguo pacto en la ley de Moisés que no fue hecho para nosotros, que no está pensado para nosotros y que no está establecido para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué queremos amarrarnos a un pacto que no nos corresponde? El pacto que nos corresponde a nosotros es el pacto en la sangre de Jesús, que fue establecido para gentiles, judíos, griegos, romanos, y de ahí en adelante siga haciendo un chequeo. Fue establecido para todos. El nuevo pacto es universal, el antiguo pacto es local, es nacional, para un solo pueblo, para una sola nación. El nuevo pacto es universal, es para todos. Hago otra vez la pregunta, ¿en qué momento usted y yo entramos o nos dejamos entrar a un pacto que no nos corresponde? A un pacto que no fue establecido para nosotros, que no fue erigido para nosotros. ¿En qué momento? La pregunta es para que comencemos a responderla individualmente. ¿Por qué queremos vivir atados a unas leyes que no fueron hechas para nosotros? Termino con lo siguiente. El antiguo pacto de la ley de Moisés, aunque comenzó con 10 mandamientos, siguió y terminó con unos 600 y más mandamientos. Más de 600 mandamientos hay en el antiguo pacto en la ley de Moisés, que debían cumplirse todos. Todos esos 600 mandamientos confluían en dos, se condensaban en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, así decía. Es decir, que todos esos 600 mandamientos hay que cumplirlos en esos dos. Que por cierto, ningún hombre lo cumplió. Ningún hombre apretado al antiguo pacto, amarrado al antiguo pacto, lo cumplió, lo ha cumplido, ni lo cumplirá. Solamente Jesús, que pertenecía a una de las tribus, que era descendiente de una de esas familias que era de Judá, que Jesús era descendiente de Judá, de la familia, de la tribu de Judá, Jesús sí los cumplió. Y él le decía a los fariseos y a los escribas, le decía eso precisamente: yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. ¿Para qué? Para establecer el nuevo pacto en mi sangre, en la sangre de Jesús. El nuevo pacto de Jesús es el que nos corresponde a nosotros
que no descendemos de ninguna de las tribus de Israel, que no tenemos sangre ni carne correspondiente a una de esas 12 tribus o 12 familias. El nuevo pacto fue para usted y para mí. Y los mandamientos de Cristo, porque en el nuevo pacto también hay unos mandamientos que median esa relación entre el Padre y nosotros a través de Jesús el Hijo. Esos mandamientos, que algunos han contado como 60, otros como 100, se condensan en uno, confluyen en un solo mandamiento. Escúchelo bien, por eso Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, pero escuchen bien, no como en el antiguo pacto, que era ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús dice: ámense entre ustedes, pero como yo Jesús los he amado. Ese sí es el pacto que nos corresponde a nosotros. Esos sí son los mandamientos que nos corresponden a nosotros. Amar al prójimo como Jesús nos amó a nosotros, sin presiones, sin obligaciones, sin condenarnos, porque Jesús no vino a condenarnos, fue a salvarnos. Con paciencia, esperándonos, así, sin egoísmos, sin intereses. Así es que Jesús amó a los otros, a nosotros también. Ese es el mandamiento de Jesús, que amemos al prójimo, que amemos a los otros como Él nos amó. Ese es el pacto que nos corresponde, el pacto en la sangre de Jesús. Es decir, que su vida y mi vida debe estar en función de conocer el pacto de Jesús, todos los detalles, todas las nimiedades, todos los puntos mínimos y demás del pacto de Jesús. El nuevo pacto en la sangre de Jesús. Conocerlos, después comprenderlos, qué significa, y después vivirlos con nosotros. Y la única forma de conocer el pacto de Jesús es conociendo la vida de Jesús, que usted la conoce leyendo el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. El pacto que nos corresponde, en conclusión, el pacto que nos corresponde a usted y a mí, es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. No siendo más por hoy, chao y nos vemos en el cielo.